A continuación se abordarán los temas de política exterior y asuntos internacionales en Latinoamérica, por lo que damos inicio al panel La frontera norte de México, los problemas de la repatriación. Para conducir y moderar los trabajos de este panel, está con nosotros el senador Ernesto Rufo Appel, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. El senador Ernesto Rufo Appel fue gobernador del estado de Baja California y comisionado de la frontera norte de la Presidencia de la República. Ha ocupado varios cargos en el sector pesquero. Entre ellos, fungió como consejero de la Cámara Nacional Pesquera y presidente de la Asociación Nacional de Productores de Harina y Aceite de Pescado. Damos la bienvenida y cedo la palabra al senador Ernesto Rufo Appel. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradeciendo su presencia, señoras, señores, senadores, y pues sobre todo aquí a mi panel que pues tuvieron a bien atender la invitación que hiciéramos por parte del Senado de la República para conocer los distintos puntos de vista acerca del fenómeno de la repatriación, donde pues en este marco de México en el mundo y esta dinámica, este fenómeno que vivimos los mexicanos, dado que pues cada año se ocupa de tener oportunidades para, pues más o menos según las estadísticas, 1.100.000 personas cada año, más sin embargo nuestra economía solo provee la mitad, 550.000, y eso provoca que 550.000 personas pues se vean a merced de tener que buscar alguna solución. Una de ellas es la migración. Otra, pues lamentablemente, es el desempleo o el empleo informal. Y en esa dinámica es por ello que está aquí ya en el momento de las preguntas a cada uno de los presentes. Haré una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Simplemente por lo pronto mencionar que están aquí la embajadora Reina Torres Mendívil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está Ana Cecilia Oliva Valcárcel de INAMI, el embajador Enrique Berruga, que es vicepresidente de una fundación México-Estados Unidos acerca de los fenómenos de la migración, del doctor Carlos Mora Álvarez, que es el presidente del Consejo Estatal del Migrante en Baja California, y del alcalde Enrique Serrano de Ciudad Juárez. Juzgo que a través de la exposición de cada uno de ellos habremos de obtener información para pues enriquecer los trabajos del Senado. Para esto habrá 5 minutos de exposición para cada uno de ellos, luego los restantes 4 le puedan preguntar a quien expuso, y el público a lo largo de esa exposición, pues si tienen preguntas me las envían en algunas tarjetas, y será entonces por cada uno de ellos pues un término de 20 minutos. Así nos llevaremos las 2 horas que tenemos disponibles. Entonces, la primera parte, y lo haré en un orden según juzgo los problemas. Al alcalde aquí es el primero que le toca vivir el problema, la situación. También hay oportunidades, ¿sí? Y luego enseguida a Carlos Mora, que él pues representa organizaciones
de la sociedad civil que atienden el fenómeno. Luego entonces será Ana Cecilia, porque ella es quien recibe a los repatriados de manera formal en la frontera. Luego será entonces el embajador Berruga, que ve los problemas binacionales a lo largo de la frontera a través de esta fundación. Y finalmente, para cerrar, la embajadora Reina Torres de Relaciones Exteriores. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos. Bueno, entonces, esta primera parte, alcalde, será el conocer qué impacto tiene la población inmigrante en la economía, en las razones, en la inseguridad, en las oportunidades de la región fronteriza de ambas naciones. Muy bien, agradeciendo la generosidad de su asistencia a este evento, antes quiero agradecer al senador Ernesto Rufo Appel la invitación que tuvo a bien formularnos, y a través de él pues agradecerle a todo el Senado de la República, a quienes compartimos este evento aquí, personalidades, todos ellos, excepto su servidor. Pues muchas gracias por permitir colarme aquí en este evento de gran importancia, un tema fundamental para nuestro país. Y antes de responder a la pregunta, quisiera hacer un pequeño marco, abusando de la generosidad de su tiempo. El fenómeno migratorio es un fenómeno que se da a nivel mundial, no es propio de nuestro país. El hombre por naturaleza es nómada. Lo sedentario de las civilizaciones se dan por cuestiones circunstanciales, pero el hombre tiende a viajar, a mover su residencia buscando mejores oportunidades. Y vemos fenómenos migratorios muy importantes, lo hemos visto a través de la historia y lo seguiremos viendo en todos los continentes, generando problemas a quien expulsa y a quien recibe. Y nuestro país no podía ser la excepción, compartiendo una enorme frontera con el país más poderoso del mundo, una economía muy atractiva y nuestro país en vías de desarrollo. Se genera como un imán que atrae a trabajadores, atrae a cerebros, tenemos fuga importante de cerebros, atrae capitales, se van y se depositan los capitales mexicanos allá en lugar de permanecer aquí en los bancos para generar riqueza, generan riqueza allá. Y todo el que puede va y abre una cuenta en Banco Americano, pero ese no es el tema. En la frontera nuestra mexicana, pues tenemos que analizar el aspecto que aquí se aborda de la migración, la repatriación de mexicanos que viajaron a los Estados Unidos y luego se regresan o los regresan a fuerza. No podemos desligarlo de otro aspecto muy importante, que es la migración que se da de toda la República hacia la frontera, que no logra cruzar los que llevan esa intención, pero además hay algunos que viajan sin pretensión de cruzar, viajan atraídos por la oferta abundante de salarios que se da en la frontera, especialmente de la industria maquiladora. Y esa es la perspectiva que nosotros como municipios fronterizos queremos señalar, porque no solamente tenemos como problema los que se están regresando, sino también tenemos enormes retos que se le presentan a los municipios fronterizos a partir de un flujo migratorio que se da hasta el límite de la frontera sin cruzar la frontera. Todo eso genera presiones muy fuertes sobre la oferta de servicios públicos que los pobres municipios tienen que afrontar. Y ahí nos vemos envueltos en los grandes problemas nacionales, los grandes retos nacionales, nos vemos envueltos los municipios fronterizos, y desde nuestra economía, nuestra capacidad y nuestras finanzas tenemos que atender esos retos que son nacionales, que no son propios de los municipios. Y esto ha sido la historia de nuestro país durante muchos años. Sin embargo, en la frontera pues hemos aprendido a vivir en la adversidad, hemos aprendido a sacarle jugo al desierto porque ahí no hay nada, y hemos también podido sacar ventajas, como lo mencionaba ahorita el senador, de las crisis.
La industria maquiladora nace en Ciudad Juárez y nace a partir de una crisis precisamente, habiéndose consolidado una gran ocupación de mano de obra mexicana en los Estados Unidos en los años 30, 40, 50, todavía parte de los 60 por el mercado mundial del algodón. Con la entrada de las fibras sintéticas en el mercado mundial, acuérdense de la terlenca y esas telas que tuvieron muchísima moda, pues se cae el algodón y se desocupan cientos de miles de trabajadores que cruzaban todos los días a trabajar en Estados Unidos, se regresan y le generan un problema enorme a nuestro país, especialmente a los municipios fronterizos. Y ahí en Ciudad Juárez se concibe el modelo de industria maquiladora, a partir de esa crisis. Entonces se construye el modelo y esto nos da una alternativa muy buena para el crecimiento y el desarrollo económico en la frontera. Todo eso es lo que envuelve el fenómeno de la migración. Estrictamente, los migrantes que se regresan hacia nuestro país, para nosotros en los últimos años en Ciudad Juárez no ha representado un problema importante. Hemos recibido en el 2014 cerca de 10,000 personas en diferentes condiciones. Tenemos arreglos locales con autoridades norteamericanas para establecer, por ejemplo, horarios, que no los regresen en la madrugada como acostumbran o acostumbraban, sino que los regresen en horarios de oficina para poderlos atender. Yo tengo 1 año y medio en este cargo de presidente municipal y desde el inicio abrí una oficina especial para la atención de migrantes y así se llama, Dirección de Atención a Migrantes. Obtuvimos recursos federales que la Secretaría de Gobernación ha tenido a bien apoyarnos en ese sentido y con eso les damos un paquete de limpieza personal cuando llegan, les damos alimento y les pagamos el transporte terrestre a su lugar de origen. Nosotros lo recibimos con mucho gusto, pero no creemos que la solución sea generarles espacios para su residencia definitiva en la frontera a todos los que regresan. Creemos que la solución es que regrese a su estado de origen y que ahí ojalá y encuentren las oportunidades que buscan, pero no podemos en la frontera asumir esa responsabilidad de darle empleo, vivienda, servicios públicos a todos los que regresan. Preferimos recibirlos muy bien y ayudarles a que regresen y así lo hemos venido haciendo. La población en las fronteras crece en forma exorbitante. En los 90 teníamos 700,000 habitantes en Ciudad Juárez. Actualmente tenemos cerca de 1,450,000 habitantes en 25 años más. Y se ha pretendido en algunas épocas, sobre todo en las de alta delincuencia que vivimos en años recientes, sobre todo en Ciudad Juárez, culpabilizar a los migrantes o hacerlos autores de una parte de esa delincuencia. Y la verdad es que no es cierto, es algo totalmente falso. Nosotros de alguna manera podemos dar crédito del buen comportamiento de la gran mayoría de los migrantes. No decimos que no haya uno que otro que se porte mal, pero la gran mayoría de los migrantes es gente que viajó pues para buscar un futuro mejor, que se esfuerza. Es un gran sacrificio salir de su lugar de origen para ir a buscar mejor futuro en otra parte sin saber cómo le va a ir, y es gente que se porta bien. Entonces no es cierto que ellos tengan algo que ver en la delincuencia. La delincuencia está en los cárteles que se mueven en el país y esos son. Sin embargo, bueno, pues se le ha mezclado y lo quiero dejar claro que desde nuestra perspectiva, pues ellos no tienen nada que ver. El impacto, y refiriéndome a la pregunta que me hace el senador, pues la verdad no es muy fuerte en estos últimos años porque son pocos los que hemos recibido nosotros. Tenemos un impacto mucho mayor, la otra parte que les decía, que son los mexicanos que viajan con el propósito de establecerse en la franja fronteriza. Generan una demanda muy fuerte de servicios públicos. Lo que pagan de predial, si es que lo pagan, porque muchos no pagan, es totalmente insuficiente para darle los servicios que demandan. Entonces, por cada unidad habitacional o por cada unidad familiar que se agrega a la población fronteriza, se va incrementándose el déficit para los gobiernos locales.
Entonces, desde el punto de vista económico, la verdad, pues no nos conviene que llegue cada vez más gente, porque el déficit cada vez va siendo mayor y no lo podemos alcanzar nunca. El ingreso principal de los municipios, pues como ustedes saben, es el impuesto predial y no da para tanto. Sin embargo, Ciudad Juárez ha sido una comunidad muy generosa, viven mexicanos de toda la República y los seguimos recibiendo con los brazos abiertos y lo seguiremos haciendo, pero sí hay que señalar los aspectos, y más en un foro como este, que llevan a los municipios a enfrentar enormes retos que muchas veces no pueden solventar. El impacto, les decía, se da en función de esta parte migratoria sobre los servicios públicos, sobre el empleo, y además pues forman un mosaico multicultural en la ciudad que nos da como resultado una sociedad complicada, muy exigente, muy competitiva, porque son puros luchadores que salieron de su ciudad, entonces llegan con la espada desenvainada, la verdad. No tienen la calma que vemos en otras ciudades del interior del país, donde hay un arraigo generacional de las familias hacia sus comunidades, hacia sus ciudades o municipios. Ahí no, la gente llega con la espada en la mano, ¿sí? Y bueno, tardan muchos años en tener un arraigo y un gusto por esa ciudad. Generalmente llegan nada más exigiendo, no aportan mucho, nada más exigen. Con el tiempo pues, le van agarrando cariño a la ciudad y ya se convierten en juarenses en nuestro caso, ¿sí? Ese es más o menos el marco. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Comentar que hay circunstancias, por ejemplo, hace un momento, antes de que llegáramos nosotros aquí, estuvimos platicando, el índice de actos delictivos han disminuido tremendamente en Ciudad Juárez, y esto es una buena noticia, gran buena noticia. Pero también ahí debemos comentar que hubo un acuerdo entre México y Estados Unidos para que el número de repatriados por Ciudad Juárez fuera menor. De esta manera la tensión o la presión de los repatriados no es tan grande como en otras ciudades, como es el caso de Tijuana, de donde viene el doctor Carlos Mora. Carlos tiene estudios de la Universidad Iberoamericana en relaciones industriales y comerciales, ha sido regidor del Ayuntamiento de Tijuana, ha estado en la Comisión de Asuntos Fronterizos también de la ciudad, ha sido vicepresidente nacional de la Concanaco, ha sido también periodista en El Norte y el semanario Z, y pues actualmente es el presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante del Gobierno de Baja California y coordinador de la región norte de las oficinas de atención al migrante en México. Bueno, pero en este contexto, primero conocer si hay algunas preguntas de los demás integrantes del panel al alcalde. Me estoy brincando mi propio protocolo. A ver si... Buenos días. Yo quería preguntarle al alcalde, y se lo preguntaba aquí en corto, pero creo que merece la pena hacerle la pregunta abiertamente para compartirla con todos ustedes. Señalaba el senador Rufo que se ha disminuido, y lo informaba el alcalde previo a este panel, que se ha disminuido sustancialmente el nivel de criminalidad en la ciudad, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y le preguntaba yo aquí en corto, y para que nos comparta la respuesta, es que si esta incidencia hacia la baja tiene que ver con el número de repatriaciones que ha disminuido también en el caso muy particular a Ciudad Juárez. Sí, bueno, desde mi punto de vista y el conocimiento que yo tengo ahí, no tiene nada que ver absolutamente,
porque lo decía en mi intervención anterior, la migración de expatriados de los Estados Unidos no incide en el nivel de delincuencia. No son los delincuentes que andamos persiguiendo, los delincuentes son los que viven aquí adentro, en nuestro país, que van y se alojan ahí de otras partes, y los mismos de ahí de Juárez y de Chihuahua, esos son los delincuentes. Los migrantes no nos dan problemas grandes de delincuencia. A lo mejor se roban una manguera fuera de una casa para comprar una torta, pero no están en los cárteles, no están en los niveles altos de delincuencia. Y sí hemos visto, miren, nosotros venimos de un escenario hace algunos años de 350, nada más Ciudad Juárez, 350 homicidios al mes. Eso es lo que teníamos. Ahorita estamos en 30, todavía muy lamentables, pero la curva está así, miren, hacia abajo, de la estadística. De cada 5 automóviles que se robaban en todo el país, 4 se los robaban en Ciudad Juárez. Nada más nosotros teníamos casi el monopolio de los robos de automóviles. No queríamos que nadie más se robara nada más que ahí. Ahorita, nomás para que se den una idea, las primas que cobran las compañías aseguradoras de automóviles han bajado en un 30%. Por ellos mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las aseguradoras están viendo que no se están robando los carros. Ahí se los robaban todos. Hemos cambiado mucho, pero han sido muchas cosas las que se han hecho, se los comento rápidamente, aunque me salga un poquito del tema para poder comprender esto. Se hicieron grandes reformas al marco jurídico, establecimos leyes más estrictas, penas más severas, cadena perpetua para los delitos de mayor impacto. Cayeron magistrados y jueces del Poder Judicial, que los tumbó el Congreso del Estado, y se fueron a pleito judicial aquí en la Suprema Corte, pero cayeron finalmente, que no estaban haciendo las cosas como deberían. Se certificaron las policías, se certificaron los penales del Estado, los penales municipales los tomó todos el Estado. Difícilmente un municipio puede controlar un cerezo donde fue proyectado para 1,000 internos y había 3,500 en manos de una presidencia municipal. Allí adentro de ese cerezo había carreras de caballos, nomás para que se den una idea. Carreras de caballos adentro del cerezo. Ahora que lo tomó el Estado, parece una escuela preparatoria. En ese cerezo de Ciudad Juárez, en un año, hubo 260 homicidios adentro del cerezo. Se sacaron 350 armas, de las cuales había granadas y lanzagranadas, 4,000 litros de alcohol. Imagínense el mundo que había ahí adentro, ¿sí? Pues no se salían porque era su casa. ¿Cómo se van a salir si es su casa? Todo eso ya no existe en ninguna parte del Estado. Están certificados por una organización no gubernamental americana que se dedica a certificar desde hace 120 años penales en Estados Unidos. Ya quedamos todos certificados. Las policías han sido sometidas a procesos de certificación muy estrictos. Yo en 1 año y medio de gobierno he despedido a 50 agentes de tránsito por corrupción. Y es la única forma. Así, por corrupción, 50 agentes de tránsito, y les dije que estaba dispuesto a quedarme sin agentes de tránsito. No le hace que no haya ninguno, si es que no se portan bien. Todo eso, la suma de los esfuerzos del gobierno federal, el gobierno del Estado y los gobiernos municipales, también con algo de apoyo de los americanos, es lo que nos ha permitido recuperar la paz y la tranquilidad en Chihuahua y especialmente en Ciudad Juárez, que éramos el máximo exponente de la seguridad en el mundo, éramos el mal ejemplo de México, era la ciudad más peligrosa de Latinoamérica, el cerezo de Juárez era el cerezo o la cárcel más peligrosa de toda Latinoamérica. Ahorita es de las más seguras. Entramos, el gobernador y su servidor, entramos al penal a todos los rincones con 10 policías nada más, saludando ahí a los internos. La suma de todo eso es lo que ha cambiado las cosas. Pero repito, no tiene que ver nada con los migrantes. Yo defiendo a los migrantes en ese sentido. Los delincuentes son otros. Muy bien, gracias, alcalde. ¿Algún otro aspecto o comentario del resto de los panelistas? Bueno, hay una pregunta que viene de ustedes, del público, es de Rosalina López Ávila,
y pregunta que si se sigue la investigación de las muertas de Juárez y cómo van los resultados, qué dinámica ve ahí, alcalde. Sí, bueno, las investigaciones continúan. Quiero decirles que se ha formado como una leyenda negra respecto de estos homicidios en contra de mujeres que durante muchos años se estuvieron haciendo. Se tejieron muchas historias. A la fecha, la mayor parte han sido resueltas, han sido concluidas las investigaciones. Se encontró al culpable, a pesar de que haya pasado mucho tiempo. Quedan todavía muchos casos sin resolver, pero la gran mayoría han sido resueltos. Se ha ido reduciendo el grupo que reclama justicia y lo hace en estricto derecho, pero ya son mucho menos de las que había anteriormente, y todavía en los momentos más álgidos de cuando hubo el mayor número de homicidios de mujeres, comparábamos esas cantidades con otras ciudades de la República y con otras ciudades de Estados Unidos y estábamos por debajo. Hubo intereses económicos que se aprovecharon de esa mala fama para echarle tierra a Juárez. Ciudad Juárez, de los años 70 en adelante, viene compitiendo contra otras ciudades del país, pero principalmente contra otras ciudades del extranjero y países completos. Nada más nuestra ciudad compite contra países enteros en materia de localización industrial. Las grandes corporaciones, que tienen muchas alternativas de ubicación en todo el mundo, analizan, ven dónde les conviene más, y en esa competencia Juárez les ganaba a países enteros, y eso significaban millones y millones de dólares. Cuando da un resbalón Juárez, pues esos intereses se van encima, y árbol caído, pues hazlo leña. Entonces se aprovecharon de estas circunstancias que se estaban dando para echarle más tierra a Juárez, más, y esos intereses se encargaron de magnificar los problemas que teníamos y de darle publicidad en el mundo entero, para que a la hora que una corporación quisiera invertir y pensar en Juárez, le sacaban las notas de los medios, le decían, no te vayas a Juárez, mira lo que está pasando, mira, están matando a las mujeres de la industria maquiladora, no estás ahí, vente con nosotros. No lo digo que lo hayan hecho ciudades mexicanas, la competencia ha sido sana entre nosotros, pero sí lo hacían los extranjeros, lo estuvieron haciendo durante mucho tiempo, lo hicieron los chinos, lo hicieron muchos, dentro del mismo Estados Unidos. Entonces ese fenómeno provocó que se estigmatizara a Juárez con el asunto de los llamados feminicidios, que hay que precisar que feminicidio es cuando se mata a una mujer en razones del género, pero si la atropellan no es un feminicidio, es un homicidio imprudencial, o si la mata el esposo por algún pleito conyugal, pues tampoco debe considerarse feminicidio, o sea, es un homicidio, no sé exactamente, pero conyugal ahí. Entonces a todo se le llama feminicidio. Si atropellan a una mujer y la matan, los medios dicen feminicidio y no lo es. Entonces hay que ir separando un poquito para ver exactamente la dimensión del problema. Muy bien, alcalde Serrano, muchas gracias. Comentar que el alcalde fue también diputado federal y coordinador de fracción parlamentaria en el Congreso local. Muy bien, dar el saludo al senador Hermosillo aquí presente, al diputado Pérez Tejada, ambos de Mexicali, y a Cecilia Romero, excomisionada del INAM. Muchas gracias por su presencia. Bueno, muy bien, procedemos con nuestra siguiente pregunta, que va dirigida para Carlos Mora, que viene de allá de Baja California, y pues ya nos comentará acerca de este tópico. ¿En qué condiciones reciben las autoridades mexicanas a los deportados? ¿Y cómo participan